Dios le bendiga. Buenas tardes. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Nuevamente bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Estamos aquí para glorificar a nuestro buen Creador, enseñarle las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que nos visitan, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, nos ponemos de pie por favor para una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendito, alabado sea tu santo nombre, Señor. Tú que eres el creador, el hacedor de maravillas, Señor. Tú que eres el alfarero, el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. A ti sea la alabanza, toda pleitesía y soberanía, Señor. Y al Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el primogénito de entre muchos hermanos, aleluya, bendito sea, aleluya, el cual es la vid verdadera y nuestro león de la tribu de Judá, el cual es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado y representante en todo lugar celestial, bendito sea, Señor. Gloria, aleluya, y al Espíritu de Dios, el cual es el pantocrato de Dios, el Ruach HaKodeh, el Paracleto, consolador nuestro, nuestro ayudador, consejero, maestro, guía, el que nos guía toda la verdad en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, al Dios triuno, omnipresente, omnisciente y omnisapiente. Alabado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora nos encomendamos a ti, Señor, este culto, Señor, todo lo que hablamos aquí, Señor, es para tu gloria y honra, Señor, que sea tú, Señor, obrando a través de tu Santo Espíritu, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor, y todo lo que el enemigo quiera levantar, toda distracción, todo, aleluya, malignidad, toda desobediencia, todo lo que él quiera poner en la mente de las personas que van a escuchar este mensaje, lo quebramos en esta hora, Señor, lo deshacemos, declaramos inoperante y sin fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria, aleluya, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor. Glorifícate, Señor, en cada una de las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, esta palabra, Señor. Que seas tú obrando, Señor, sanando, restaurando, libertando a los que estén cautivos, Señor. Que seas tú, Padre, obrando, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Gloria a Dios. Para el día de hoy, yo le puse a la prédica del día de hoy presentando a Jesucristo. Vamos a conocer un poco de nuestro Señor Jesús. Aunque, tengo para decirle que desde el Génesis, donde vamos a comenzar a leer, se anuncia a Jesucristo y toda la Biblia habla de Jesús. A veces no menciona su nombre, pero las cosas que se hacían era refiriendo a que Él iba a venir a libertar a todo el que estaba cautivo, a nosotros que éramos pecadores. Aleluya, por su sangre. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Génesis 3:15. Aleluya. Los hermanos muchos conocen ya esta parte de la historia del principio de los tiempos. Aleluya. Cuando tengan me dicen amén. Amén. Leemos la palabra poderosa de Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así en el Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aleluya, gloria a Dios. Aquí en el principio vemos esta promesa que Dios le da a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron. Al Adán y Eva pecaron, todo lo que Dios había creado, el mundo, los animales,
todo pasó a la posesión de Satanás por la desobediencia del hombre, al desobedecer el mandato que Dios le dijo de que no comiese del árbol de la fruta del bien y del mal, de la ciencia, que iban a tener conocimiento. Esto quiero aclararle que no quiere decir que Dios no le iba a permitir comer de esta fruta para que tuvieran conocimiento, pero era su debido tiempo. El hombre, lamentablemente, influenciado por la serpiente que estaba poseída por Satanás, pues se dejó seducir y desobedeció lo que Dios le había mandado en el huerto, de que no comiese de dicha fruta. Entonces, esta es la promesa que Dios le da cuando al pasearse por el huerto habla con Adán, y Adán le dice que fue la mujer que le dio de la fruta. La mujer le echa la culpa a la serpiente. Entonces Dios ahí le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre la simiente de ella y la simiente de la mujer. Cuando se refiere a la simiente, simientes quiere decir semilla, viene del término del latín que quiere decir sementis, siembra, y deriva de semen y seminis, semilla. Esto quiere decir la simiente, los descendientes. Eva fue la primera de la creación, entonces a través de ella se iba a desarrollar toda la humanidad. Por eso el Señor, Dios le dice que pondría enemistad entre los descendientes de Eva y los descendientes de la serpiente, que son, en este caso, no de la serpiente que conocemos como una culebra, sino de las personas que hacen, lamentablemente, la voluntad de Satanás, le hacen la guerra a los hijos de Dios. Entonces, esta es la simiente de la serpiente, a la cual se refiere en el modo espiritual. Entonces, seguimos viendo que de esta promesa pasa el tiempo, se comienzan a desarrollar, va a tener hijos y va avanzando la humanidad. Pero esta promesa estaba ahí desde un principio. Entonces, vemos que otra vez se ratifica esta promesa en el libro de Isaías, en el capítulo 9. Si vamos allá, lo vamos a leer. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 9. Aleluya, bendito sea. Capítulo, versículos 6 y 7. Vamos a leer. Aquí el encabezado dice: nacimiento y reinado del Mesías. En el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice la palabra de Dios. Aquí, a través del profeta Isaías, vuelven y el Señor nos dice que habrá un reinado el cual no tendrá fin. Es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que será a su tiempo. Estamos esperando en Él, pues el Señor, gloria a Dios, da tiempo para que todas las personas se alleguen a Él, arrepintiéndose y convirtiéndose y comenzando a vivir una vida obediente y agradable delante de Dios. Entonces, sigue transcurriendo el tiempo y llegamos a los tiempos ya cuando nació Jesús. Aquí vamos a leer en Mateo capítulo 1, vamos a leer la genealogía de Jesús, es decir, el 1:16.
que es bastante, el tiempo es un poco ligero, como al final de los tiempos, y como dice la palabra, el tiempo se va. Pero simplemente aquí lo pueden leer en la casa, dice la genealogía de Jesucristo, comenzando desde el 1. Aquí dice la descendencia. Comienza en el 1 diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y sucesivamente va mencionando los hijos hasta llegar al 16, que es el que más nos va a interesar. Dice en el 16, versículo 16: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces aquí sabemos de dónde viene Jesús, ya desde los tiempos desde el principio de la creación, que Dios ya había designado esta línea. Dice el versículo 17: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Seguimos en el versículo 18, nacimiento de Jesucristo. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí, como podrán ver, ya ustedes sabrán de dónde viene Jesús, su linaje, la descendencia del rey de Abraham, el rey David. Y como Dios dijo que al rey David, que afirmaría su reinado a través de uno de sus descendientes, Jesús, por medio de José, que era de la descendencia del rey David. Dios quiso, cuando el hombre pecó, todos fuimos, dice en Romano, destituidos de la gracia de Dios, porque Dios creó todo bueno, perfecto para la creación que éramos nosotros. Pero lamentablemente, como dije ahorita, por la desobediencia de Adán y Eva, pues todo esto pasó a manos de Satanás. Pero Dios inmediatamente, en su infinita sabiduría, ya tenía un plan preparado para que nosotros fuésemos rescatados de esa condenación que hay para Satanás, porque Satanás ya ha sido vencido y él ha sido juzgado y condenado para un día ser lanzado al lago de fuego. Pero Dios no creó esto para nosotros los hombres, sino para Satanás y los ángeles que se rebelaron allá en el cielo contra Dios. Lamentablemente, el hombre va allí a este lugar de tormento y castigo por su desobediencia contra Dios.
Si seguimos viendo sobre nuestro Señor Jesucristo, aleluya, leímos el nacimiento. Vamos ahora a Lucas, el libro de Lucas, bendito sea, en Lucas 2:8. Vamos a conocer un poco más sobre la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Libro de Lucas 2:8. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Dice así en el libro de Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Allí los pastores cuidaban de las ovejas que habían en el campo. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Bendito sea. Acá los ángeles, como portadores de la palabra de Dios mismo, le dicen a los pastores del pueblo de Israel que había nacido ya el Salvador, el que nos iba a rescatar de ese lodo cenagoso donde nos hundimos cada día. Pero los pastores se asombraron al ver los ángeles. Sabemos que debe ser difícil un hombre ver a un ángel cuando tenemos, por la palabra, dice que siempre que ellos se revelan al hombre, pues es la gloria de Dios que se revela para con nosotros. Eso es un milagro que no tiene manera de explicación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, después vemos, ahí mismo en Lucas 2:22, vamos a leer algo que vamos a hacer más tarde. Aquí, bendito sea Señor, aleluya. De Lucas 2:22 al 24, dice la presentación de Jesús en el templo. Dice la palabra de Dios. Comenzaremos desde el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, esto es parte del rito que se practicaba en ese tiempo, que se fue dado a la ley de Moisés al pueblo de Israel, decían que la persona llevaban y ofrecían, conforme a lo que la ley estipulaba, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto sabemos que estas cosas eran rituales, leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel. A nosotros, como no somos descendientes de Abraham, no somos judíos,
pues esas leyes no son para nosotros, pero sí presentamos a los niños, a su tiempo la persona se bautiza, de lo que voy a hablar ahora, el bautizo de Jesús. Vamos a seguir aquí mismo en Lucas, hay otros predicas en Mateo, también en Marcos, pero vamos a continuar aquí mismo en Lucas, leyendo en el capítulo 3, versículo 21. Aleluya. Acá dice el encabezado, el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió desde el cielo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Aleluya. Ay, gloria. En forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya, bendito Dios. Amén. Aquí podemos ver, se manifiesta la triunidad. Muchas personas no conocen la triunidad del Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son pocas las ocasiones en que podemos verla a través de la Biblia, cuando se presentan al mismo tiempo. Aquí aconteció el Padre hablando desde los cielos, el Hijo, Jesucristo, bautizándose, y el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, descendió sobre Jesús. Acá podemos ver el bautismo. El bautismo es una afirmación. Cuando nosotros nos bautizamos, es cuando hemos escuchado la palabra de Dios y reconocemos que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de Dios, el Creador. Ya a través de su palabra Él nos enseña. Entonces, pues el Espíritu Santo nos redarguye, nos trata con nosotros en nuestra intimidad dentro, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y nos muestra nuestra condición. Entonces, la persona en este momento, pues, decide aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y después de un proceso de estudios, aquí nosotros los viernes damos el estudio, se llama Abriendo la Biblia. La persona se prepara para bautizarse. El bautismo, muchas personas piensan que el bautizarse, ya yo estoy salvo, voy para el cielo. No es así. El bautismo simplemente es un testimonio que la persona da de lo que Cristo ha hecho en su vida, que ya Cristo lo ha redarguido y ya él sabe que él estuvo mal delante de Dios el Creador, pero ha tomado la decisión de cambiar y dejar esa vida de desobediencia contra Dios y caminar en un camino hacia Dios, haciendo su voluntad. Entonces ahí la persona se bautiza, y como vemos aquí el ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo pues mora en nosotros. Porque como decía el hermano ahorita, el bautismo se zambulle a la persona en agua. Cuando se zambulle la persona que entra al agua, entra el hombre viejo, el pecador. Y cuando sale de nuevo, pues es nueva criatura en Cristo Jesús. Ha nacido de nuevo, y dice la palabra que ahí Dios borra todo ese expediente de pecado que tenía, ¿no?, esa persona, y comienza entonces a caminar en la obra redentora de Dios, dejando todo lo que hacía antes y buscando cada día agradar a Dios en hacer su voluntad. Por eso se dice
que cuando una persona se bautiza, pues nace de nuevo, porque el Espíritu Santo ya lo redarguyó y viene a dejarle esas costumbres que hemos aprendido lamentablemente desde que venimos al mundo. Sabemos que no lo hacemos por voluntad propia, sino que es algo que viene automáticamente. Cuando nacimos no conocíamos la palabra. Nuestros padres muchas veces no lo conocían, entonces no nos enseñaron a vivir una vida obediente a Dios. Por eso Dios en su palabra dice: instruir al niño en la palabra de Dios desde pequeño, para cuando sea grande no se aparte. Cuando se le enseña al niño sobre la palabra de Dios desde pequeño, pues ya para hacer lo malo o desviarse, sea robar, hacer todas esas cosas que sabemos que a Dios no le agrada, pues ya el niño está consciente y sabe qué es lo que a Dios le agrada y sabe que eso no es bueno delante de la presencia de Dios. Pero, como también dijo el hermano, tenemos el libre albedrío. Dios no nos creó como un robot. Tú vas a hacer esto y ya. No. Tenemos el libre albedrío, es decir, el poder de pensar y decidir. Sabemos lo bueno y lo malo, que fue lo que aprendieron Adán y Eva al comer del árbol. Ahí aprendieron qué es bueno y qué es malo. Entonces, decisión, la persona decide si lo hago o no lo hago. Dios no nos obliga, pero nos hace la salvedad de que todo tiene consecuencia. A veces no la vemos inmediatamente, pero después nuestros descendientes, nuestros hijos, veremos la consecuencia del pecado, porque la palabra de Dios dice que Dios visita la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que tal vez tú cometes un pecado y no me pasó nada, sigo mi vida, hago lo que yo quiera. Nace mi hijo, tampoco le sucede nada, pero puede ser que en el nieto o en el bisnieto, pues lamentablemente van a ver la consecuencia de esos pecados que cometimos en nuestra juventud o en los tiempos que no conocíamos al Señor y estábamos alejados de Él, de su ciudadanía. Entonces, aquí, como le dije, el bautismo, Jesús mismo se bautizó. Vamos, entonces después, vamos a ir a Lucas, ahí mismo, 4:16. Aquí vamos a ver a Jesucristo dando testimonio de por qué Él vino a este mundo. Ahí mismo seguimos en Lucas, en el capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret. Esto fue ya después que se había bautizado. Después que Él se bautizó, también el Espíritu lo llevó al desierto, donde allí Él fue, después de 40 días, sin comer nada, sin beber nada, pues se acercó Satanás para tentarle, para tratar de desviarlo de la gloria de Dios. Pero no lo logró, y ahí estuvo la primera victoria de nuestro Señor Jesucristo, donde venció a Satanás. Aquí en el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. En aquel tiempo eran los sábados, según la ley de Moisés. Y entró en la sinagoga, conforme a las costumbres, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Esto vino Jesucristo a hacer por nosotros. Gloria a Dios. Dios bendito sea, Señor. Vino a sanar
Bendito sea, Señor. A libertarnos de esa cadena que nos ataban. Porque el Satanás nos ata con el pecado, con la droga, la pornografía, los juegos, con todas esas cosas que a Dios no nos agrada. Porque Dios nos creó perfecto, bueno, para vivir en armonía con Él. Pero por la desobediencia de nuestros padres adámicos, entró el pecado a todo el mundo. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también llegó la salvación, por el segundo Adán, Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito sea, Señor. Amén. Y eso aquí Jesús dio testimonio a lo que Él había venido a este mundo. Después de esto, Jesús comenzó a predicar el Evangelio, comenzó su ministerio a los 30 años, un ministerio que solamente duró 3 años y medio. Y cuando comenzó a predicar, lo primero que dijo fue: arrepentíos y convertíos, porque luz ha resplandecido a los que estaban en tinieblas. Porque cuando vivimos en el pecado estamos en tinieblas, vivimos en oscuridad. Pero cuando conocemos a Cristo, la luz de Dios irradia todo nuestro corazón, todo nuestro ser, y pasamos a ser hijos de Dios, herederos y coherederos del reino celestial. Un reino que dice la palabra es incorruptible. Porque aquí lo que nosotros vemos aquí, lo que las personas lamentablemente le dan valor al dinero, que una casa, que tener una Jeepeta, un Mercedes-Benz, todo eso se corrompe, eso es temporal y eso es vanidad. Dice aleluya, dice el hijo de David, Salomón, en el libro de Proverbios: vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque todo lo que vemos pasa, pero la voluntad de Dios no pasa. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y comenzamos a vivir una vida agradable, no vamos a ser santos de un día para otro, pero Dios va obrando, glorificándose en nuestra vida, ayudándonos, si nosotros, claro, se lo pedimos. Porque podemos, lamentablemente, a veces aceptamos a Cristo, pero después el enemigo se va a levantar contra nosotros, porque Satanás no quiere que nosotros lleguemos al cielo, que recibamos esa gracia, esa gloria de pasar la eternidad junto a nuestro Creador, donde Él estuvo, sino que trata de frustrar ese plan. Entonces se va a levantar con nuestra familia, puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, en nuestro trabajo, para tratar de desenfocarnos y hacernos volver atrás. Pero si nosotros permanecemos, perseveramos firmes en clamar a Dios, como Él dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces, pues Dios nos va a respaldar, nos va a dar la fuerza para seguir adelante, siempre y cuando estemos confiando plenamente en Él, creyéndole que Él puede hacer todo lo que Él nos ha prometido que hará con nosotros. Entonces, Dios es bueno y maravilloso. Y por último, voy a leer en el libro de Mateo 5, capítulo 5, 17 y 20, ¿qué dice Jesús sobre la ley? Aleluya. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Bendito sea. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17, dice encabezado: Jesús y la ley. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley
o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y termina diciendo en el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Aquí el Señor Jesús mismo hablando. Él no vino para los mandamientos que el Señor nos dio. Los mandamientos que vemos desde el principio en el libro de Éxodo, el segundo libro de los 5 del Pentateuco que escribió Moisés. En Éxodo 20 se nos da al pueblo de Israel, Dios le da mandamientos, 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no harás imágenes según lo que piense de lo que hay en el cielo o debajo de la tierra. No hurtarás, no mirar la mujer de tu prójimo, no codiciar lo que tiene tu vecino. Todos estos mandamientos el Padre, el Creador, lo dio a su pueblo de Israel primeramente, que era el pueblo escogido para Dios. Que Dios bendiga al pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo vino y hubo una persona, uno de estos escribas, se le acerca y para tentar a Jesús le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y asimismo, amarás a tu prójimo. Es decir, cada uno de nosotros somos prójimos de los otros. Mi Neida es mi prójima y mi hermana en Cristo, al igual que cada uno de ustedes. Entonces, asimismo tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Y cuando hacemos esto, vamos a cumplir esos mandamientos que Dios dio desde un principio. Porque cuando tú amas a una persona, tú quieres lo mejor para esa persona. Ya que tú lo amas, pues deseas verlo bien, feliz todo el tiempo, gozoso, prosperado económicamente y sobre todo con la salvación de la promesa de un día vernos allá arriba en el cielo y gozarnos eternamente. Porque algo que les recuerdo, esto acá es temporal. Podemos vivir 100 años, 120, 150, llegar a 200 años y sigue siendo temporal, porque lo verdadero es allá arriba, es eterno. Puede ser eterno junto a Dios, alabando a Dios, glorificándolo, o eternamente en este lugar de tormento y castigo que, como ahorita le dije, fue creado para Satanás y los ángeles que se rebelaron allá en el cielo. Dios creó este lugar para ellos, no para nosotros, los hombres, su creación. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente junto a Él, gozándonos, alabándole, glorificándole y con todas las bendiciones celestiales que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, en esta tarde, esta es mi presentación de Jesucristo, breve, porque hay muchas cosas más sobre nuestro Señor Jesucristo que podemos ver en su palabra, la Biblia. La Biblia es un manual que Dios nos dio para que sepamos lo bueno y lo malo, lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Lo leemos, meditamos en ello, pero como también vuelvo y recalco, tenemos nuestro libre albedrío, que Dios no le obliga a nadie a que hagan como Él dice, no.
es tu decisión, porque es por amor. Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él vino, se dejó golpear, crucificar, pero con esa muerte y esa resurrección al tercer día, venció al diablo y a todo principado y a todos gobernadores de huestes celestiales y se sentó junto al Padre. Y por eso cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador, pues nosotros también somos vencedores, vencemos y tenemos esa promesa del Padre de estar eternamente junto con Él. Amén. Amén. Dios le bendiga. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Amén.